Buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta conferencia, que es nuestra quinta conferencia del año del Life Member Affinity Group del IEEE. En esta oportunidad el ingeniero Patricio Castro nos va a dar a conocer el papel y funcionamiento de los organismos multilaterales internacionales de apoyo al desarrollo. Vamos a hacer una discusión del multilateralismo y su evolución de Bretton Woods a la actualidad, con una visión global sobre su papel, influencia política y apoyos, gobiernos, zonas económicas y regionales, sector privado, etc. Patricio Castro es ingeniero de la UBA, economista y con estudios de posgrado en Ciencias de Computación en la Universidad de Stanford. En Argentina fue subsecretario de Sistemas de Información del 87 al 89, trabajó en el Banco Mundial 90-92, y podemos decir que es un gran experto en el FMI porque desde 1992 al 2014 fue economista principal del Departamento de Finanzas Públicas. Es consultor del FMI y del BID. Luego de su retiro en 2014 hasta la fecha, trabajó en 52 países en América, África, Asia y Europa del Norte, lo que es impresionante. Patricio, todo tuyo. Bien, bueno, gracias Gustavo por la introducción, gracias por la invitación. Este es un tema que aparece recurrentemente como un tema de interés, pese a que es bastante abstruso, y además es un tema en el que hay mucha desinformación y hay además se opina muchas veces, sobre todo en los medios, desde el prejuicio y la desinformación, por no decir la ignorancia. Entonces me pareció bien, con uno creo que fue la primera reunión que alguien dijo, uy, con todo el lío que hay con el FMI sería bueno saber qué pasa. Pasaron varios meses, el lío con el FMI está peor que antes, así que bueno, aquí va esto. De hecho, esto es un cursito que yo di unas cuantas veces, dentro del propio Fondo Monetario a los economistas jóvenes que ingresan, y también lo di en varios lugares. Lo di acá, un cursito de una semana, un taller de una semana más o menos. La Universidad de Lomas de Zamora, aquí, lo hice en España, en CESUBA, el Centro de Estudios Universitarios de Galicia, en fin, y tomé algunos elementos de algunos slides. Eso es una cosa mucho más larga. Vamos a tratar de hacer una charlita rápida de media hora para que lleguemos a las preguntas con todos los elementos básicos. Así que aquí vamos. Bueno, hice este PowerPoint para ayudarme y arranquemos aquí, ¿no? El punto de partida, como está en la introducción, es lo que se llamó pomposamente Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas. Vulgarmente la conferencia de Bretton Woods, bastante famosa. Nótese cómo esto está dentro del paraguas del sistema de las Naciones Unidas, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las principales instituciones financieras multilaterales? Desde acuerdo, el Fondo Monetario Internacional, que vamos a hablar más o menos en detalle, y después, en paralelo, se creó al mismo tiempo el que entonces, ahora se conoce como Banco Mundial. El nombre original era Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, bueno, en castellano, ¿no? Y el objetivo del Banco Mundial, al principio, era claramente financiar los proyectos de infraestructura para la reconstrucción de Europa con el financiamiento del Plan Marshall. Ahora ese grupo Banco Mundial, vamos a hablar un poco del Banco Mundial si nos queda tiempo, pero bueno. Y el tercer protagonista de las multilaterales son los bancos regionales que se fueron creando a partir del 59, que se creó el BID. El BID, para nosotros, el banco regional que tiene importancia o relevancia es el BID, lógicamente, el Banco Interamericano, pero hay otros, lo tocamos un poquito. Bueno, y vamos a intentar entonces, desde Bretton Woods para aquí, una visión global de qué son estas instituciones, qué es su influencia política, qué el apoyo a los gobiernos, regiones, zonas económicas, el sector privado, todo esto ha ido variando como ha ido variando el mundo desde 1944, que fue la conferencia de Bretton Woods hasta ahora, se imagina.
Entonces, aquí, bueno, un par de fotitos. Esa es la conferencia. Tiene un tufo a viejo la foto, ¿no? De 1944. Y los que están aquí abajo son los dos grandes protagonistas de la conferencia, digamos, en términos de disputa geopolítica, ¿no? El alto es John Maynard Keynes, el genial economista inglés, que era el jefe de la delegación norte del Reino Unido. Entonces, formalmente la conferencia, el fondo se creó, que fue el resultado final de la conferencia, el 22 de julio de 1944. La guerra estaba en pleno curso, obviamente, pero los países en serio planifican el futuro con mucha constancia, y los Estados Unidos ya desde 1943 estaban planeando el futuro del mundo y el sistema que iba a regir el futuro del mundo. Fueron a esa conferencia 730 delegados en total, muy concurrida. 44 países fueron invitados, que obviamente fueron los aliados de la Segunda Guerra y el área de influencia. Había un montón de países que no eran beligerantes y que que participaron, pero desde luego ni Japón ni Alemania fueron parte de la conferencia de Bretton Woods. Japón después, muy rápidamente, se incorporó y tuvo un protagonismo muy grande. Alemania un poco menos, pero también una vez que terminaron las ocupaciones aliadas en esos dos países, de inmediato, y ante la amenaza de la Guerra Fría, se les dio tanto peso, casi diría, como si hubieran sido países miembros fundadores. La efectividad de la creación, bueno, ahí está, 27 de diciembre de 1945, cuando 29 de los 44 países iniciales ratificaron los acuerdos. Ustedes saben cómo funcionan los acuerdos internacionales, se firman, normalmente lo firman delegados, y después la entrada en vigencia de un acuerdo internacional multilateral se hace cuando un número preestablecido, un porcentaje, digamos, el 60% de los países signatarios reconocen oficialmente el acuerdo y lo ratifican. Eso normalmente lo hacen los congresos o los parlamentos de los países. Entonces, desde que se firmó en julio del 44 hasta el 27 de diciembre del 45 se demoró ese trámite formal. El objetivo inicial del fondo era garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional, por eso era el Fondo Monetario Internacional. Hay que pensar cuál es el contexto de esto, ¿no? El fin de la Segunda Guerra Mundial, sin ninguna duda, pero sobre todo era evitar repetir la experiencia negativa de la Gran Depresión, que todo el mundo habla de la depresión de 29, pero en realidad la depresión duró prácticamente hasta 1938. Y sobre todo, evitar el impacto negativo de dos cosas que afectaron muchísimo a la economía e impidieron el rebote durante mucho tiempo, que fue el auge del proteccionismo comercial y las frecuentes devaluaciones competitivas o devaluaciones de monedas para poder mantener cierta vigencia de competencia o competitividad. La premisa básica, y esto lo vemos como es el subtexto de lo que hoy es el concepto de la globalización comercial, ¿no? La libertad de comercio global es la única vía para el desarrollo sostenido y sustentable. Esta fue la premisa sobre la que se construyeron todos estos acuerdos. Como nota interesante para la región, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Paraguay, además de varios países centroamericanos, participaron desde el principio, es decir, estuvieron entre los 44 países invitados y que firmaron el acuerdo en julio del 44.
La Argentina fue invitada a la conferencia, pero recuerden, Argentina era neutral, con una cierta tendencia a favorecer al eje. En todo caso, el régimen militar, había un régimen militar después del golpe de junio del 43, decidió no participar y ni envió delegados ni suscribió el acuerdo fundacional. Después, en 1948, cuando se hizo la primera ampliación de los miembros originales, se invitó al gobierno, en ese entonces era Perón el presidente, pero rechazó la invitación y nunca, mientras duró el gobierno de Perón, nunca se integró. De hecho, el ingreso formal se dio en abril del 56, lo firmó el general Aramburu, el presidente en esa época, y eso, bueno, el producto del golpe del 55, o la llamada Libertadora, ahora denostada como fusiladora, cada uno elija. Lo concreto, y es cierto esto, el peronismo se mantuvo alejado y ajeno al Fondo Monetario y se manejó de otra manera. El subtexto básico de todo esto es que lo que se estaban definiendo eran las reglas del nuevo orden económico mundial. Claramente los aliados descontaban que iban a ganar la guerra y que había que establecer un nuevo orden económico mundial más estable que garantizara lo que ellos llamaban la prosperidad sostenida. En cuanto al tema del sistema monetario, la definición era que cada estado tenía que definir su moneda en relación o bien con el oro, el patrón oro, como tenía la Argentina, por ejemplo, o con el dólar estadounidense. Solamente era el dólar estadounidense la referencia. Aquí hay un temita interesante, ¿no? Y además, según la regla, el valor de la moneda solamente podía fluctuar dentro de un margen de 1% con relación a la paridad oficial. Esto es lo que se conoce técnicamente en economía como un sistema de tipo de cambio fijos. Si alguien se imagina que puede tener algo que ver con la situación cambiaria de la Argentina en la actualidad, esto está en las antípodas, obviamente. Lo que sí, cada Estado miembro se obligaba a defender la paridad velando por el equilibrio de la balanza de pagos, que siempre fue, sobre todo en los años fundacionales, el mantra al que debían someterse todos los países miembros. Y así funcionaba el sistema, ¿no? El rol del fondo era garantizar el sistema. Teóricamente, apoyando a los países que tuvieran dificultades de balanza de pago para sostener el tipo de cambio, dándole recursos financieros temporarios. No es muy diferente de lo que hace hoy con Argentina, por ejemplo, ¿no? Interesante aquí es que hubo una puja política muy importante entre el Reino Unido, que, bueno, el delegado era Keynes, como les mostré en la foto inicial, que proponía una canasta de monedas que incluyera la libra esterlina, el franco suizo, el franco francés, recuperado después, una vez que Francia se librara de la ocupación alemana. Pero el jefe de la delegación de Estados Unidos, el petizo que estaba en la foto inicial, Henry Morgenthau, se opuso absolutamente y sacaron el hecho de que fuera o el oro o el dólar estadounidense. La libra esterlina quedó fuera del sistema en ese momento. Gran triunfo geopolítico y geoestratégico del gobierno de Roosevelt en ese entonces de los Estados Unidos. Sobre el diseño del sistema se apoyó en otras dos instituciones económicas claves, ¿no? El Banco Mundial, que ya les conté, el Banco Mundial tuvo al principio como objetivo casi básico el apoyar la reconstrucción europea, y se dedicaba sobre todo a temas de infraestructura, y hasta principios de la década del 50 el Banco Mundial no empezó a operar, por ejemplo, en América Latina, con proyectos de infraestructura tipo represas y demás. Y el otro instrumento clave es el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercios, que estableció todo el sistema
de comercio internacional basado en las reglas arancelarias y limitación a reglas para arancelarias y demás que hoy rigen el funcionamiento del comercio global. Bueno, vamos al fondo. Los objetivos formales que les conté están plasmados en lo que se llama estatuto, que son los Articles of Agreement, que todos los países suscribieron, ¿no? Bueno, fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional. Como ven, el comercio siempre estuvo desde el inicio en todo lo que tenía que ver el fondo. Yo he trabajado mucho en el fondo en temas de comercio exterior, de hecho, y aduanas mucho más que en otros, y muchos me preguntaban extrañados por qué al Fondo Monetario le interesa el comercio y las aduanas. Bueno, está desde la base, cosa que no mucha gente sabe. Fomentar la estabilidad cambiaria, claramente, sobre todo en el contexto de tipos de cambio fijo, contribuir a establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes entre los países miembros y eliminar las restricciones cambiarias que dificultan la expansión del comercio mundial. De nuevo acá el mantra, el libre comercio es lo que va a permitir el crecimiento de la economía y la mejora del bienestar de la gente y de la población global, y las restricciones cambiarias son un impedimento y un obstáculo para la expansión del comercio. Y el sistema financiero tiene que estar al servicio de las transacciones comerciales de manera rápida y eficiente. Esto eran definiciones desde el origen, ¿no? Y bueno, el otro tema estaba el tema de la confianza, ¿no? Infundir confianza a los países miembros, poniendo a su disposición temporalmente y con las garantías adecuadas. Esto, cuando pregunten por qué pasa con la Argentina hoy, bueno, ahí tenés el tema de las garantías adecuadas, dándole oportunidad de que corrijan los desequilibrios de su balanza de pagos sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional e internacional, y acortar la duración y aminorar el desequilibrio de sus balanzas de pago. Está transcrito textualmente de los Articles of Agreement, y aquí ven por dónde viene la cosa y por qué el fondo es tan insistente a la hora de intervenir y querer revisar las economías de los países miembros, ¿no? Sigamos la evolución histórica. Como dije al principio, el sistema de tipo de cambio fijo era la base de todo esto. Ahora, ¿qué pasó? En 1976, Richard Nixon decidió unilateralmente abandonar el patrón oro para el dólar, con lo cual le sacó la alfombra debajo de los pies a todo el sistema que sostenía el Fondo Monetario, porque el tipo de cambio fijo estaba intrínsecamente ligado al oro. Si la moneda de reserva y de intercambio más importante del mundo occidental en ese momento abandona el patrón oro, hay que pensar otra cosa. Entonces, se pensó otra cosa. Y ahí cambiaron el objetivo institucional, que pasó a ser evitar las crisis financieras internacionales y apoyar a los países en desarrollo para que se incorporen al sistema económico mundial. Primera vez, en 1976, que empieza la mención explícita del apoyo a los países en desarrollo. 1976 todavía era, no diría que el apogeo, pero estaba todavía en plena vigencia la Guerra Fría, no había caído el muro de Berlín, no había caído la Unión Soviética, y estábamos en medio de un mundo bipolar, y los Estados Unidos tenían toda la intención y la vocación de incorporar a la mayor cantidad posible de naciones en vía de desarrollo al sistema internacional de libre comercio que ellos propiciaban y propician, y en este contexto estas instituciones son un elemento clave. Más adelante, ya en este siglo, en el 2005-2006, el fondo vivió una crisis existencial. En ese momento, no sé si se acuerdan, pero los países con préstamos más importantes, entre los que estaba Argentina, era Brasil. Brasil tenía 40 y tantos 46.000 millones de dólares con el fondo. Argentina tenía 22
22.000 o algo así, Indonesia tenía 26 o 28.000, después venían países con... Pero estos eran los más importantes, se pusieron de acuerdo entre sí para cancelar por anticipado los créditos. En el 2005-2006 había un boom de muy bajas tasas de interés y en ese momento las tasas que cobraba el fondo eran relativamente elevadas comparadas con las, o dicho de otra manera, era posible conseguir financiamiento más barato por la abundancia de fondos en el mercado financiero estándar que tomando un crédito del FMI, sobre todo por las condiciones a las que se sujetan estas operaciones, lo que se llama condicionalidad. Bueno, se canceló esto y ahí el G7 llegó a considerar la posibilidad de eliminar el Fondo Monetario Internacional, de hacerlo desaparecer. Por supuesto, todos ustedes saben que no existe en la historia del mundo ninguna burocracia que se elimine a sí misma y entonces lo que se buscó desesperadamente fue lograr una rápida reconversión del objetivo y todo. Lo que sí pasó es que el G7 impuso una reducción muy importante en los recursos y personal. Para el primer año de la reducción se exigieron un 15% de recorte del presupuesto operativo y un 10% de recorte de la plantilla y la nómina de personal. Y era todo un programa de varios años en el cual era un recorte bastante salvaje. ¿Qué pasó? Lamentablemente nadie previó, ni en el G7 ni en el fondo, la crisis financiera de 2008, la explosión de los bonos basura ligados a las hipotecas sin respaldo de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Con lo cual pasaron dos cosas. Se volvió a revisar el manto, digamos, el G7 se dio cuenta que después de todo necesitaba el fondo y ahí se le confirió el mandato de prestamista de última instancia. Y es más, en el 2010, para apoyar la salida de la crisis financiera y acompañar la gigantesca expansión del gasto que se llamaba, que hizo Estados Unidos principalmente, pero Europa acompañó también, aflojamiento cuantitativo, no suena muy bien, era quantitative easing, que era dar mucha plata al sistema financiero. Bueno, ahí en el 2010 se cuadriplicó la capacidad financiera ampliando sus recursos hasta $1 billón. Estamos hablando aquí de $1 billón de los nuestros, no $1 billón americano, ¿no? Y bueno, en agosto del 2020 hay un error, fue en agosto del 2021. En agosto del 2020 se inició el pedido, pero se acaba de aprobar ahora en realidad. En agosto del 2020 se inició la negociación para esto, pero el directorio ejecutivo lo aprobó la semana pasada, que otra vez se duplicó la capacidad financiera. Además se le agregó el mandato de asistencia de emergencia ante la crisis sanitaria y además se le agregó a la agenda una agenda del desarrollo sustentable y evitando el cambio climático y toda la moda esta verde que está muy de moda con los partidos verdes, pero que ahora nadie puede hacer ningún proyecto macroeconómico si no tiene en cuenta todo esto. Rápidamente, ¿cómo está organizado el fondo? Un tema importante, ¿no? Históricamente siempre el director gerente del fondo fue europeo y siempre el presidente del Banco Mundial fue estadounidense. Este era un acuerdo de caballero, digamos así, pero no está escrito, pero nunca nadie se apartó de eso. Hubo históricamente muchos más directores gerentes franceses que de otro origen, Jacques de la Rosière,
más cercano, la amiga del expresidente Macri. Hubo otros franceses como Strauss-Kahn que no dejaron precisamente una muy buena impresión, pero ha sido la historia. También hubo un Rodrigo del Rato, un director gerente propuesto por España del PP, que ahora está preso, no por lo que hizo en el fondo, sino por la quiebra de un banco en España. En fin. Madame Lagarde ahora salió del Fondo Monetario Internacional y es la presidenta del Banco Central Europeo. A todas luces eso ha sido una promoción para ella. Bueno, cada país tiene un poder de voto en el organismo que depende, que es directamente proporcional al tamaño del país en población, pero sobre todo al peso relativo de la economía. Es un directorio ejecutivo, son 24 miembros, solamente Estados Unidos, Japón y Alemania, lo que les decía que después de que decidieron los aliados perdonarlos y se convirtieron en buenos, tienen su director propio, Francia y el Reino Unido también. En 2009 hubo una reforma donde se aumentó la cuota, impulsada por China, sobre todo más que por Rusia, y Arabia Saudita, que pone mucha plata, aunque no tiene ninguna influencia ni incidencia en el funcionamiento de la institución, y entonces en realidad se los asoció de manera que pudieran elegir de facto un director, porque tienen colgado 2 o 3 países muy chiquititos que no tienen ningún peso. Los otros 16 directores son elegidos por bloque de países, como es el caso de Argentina, que comparte la silla con Paraguay, con Chile, con Perú, con Bolivia, con Uruguay. Brasil tiene silla por otro lado, con República Dominicana y demás. México también comparte con otros países. Pero igual son rotativos. Normalmente la rotación de la silla cuando los directores son elegidos por muchos países es cada 2 años, y bueno, así se va mandando. Acá hay un tema interesante. El derecho de voto de cada director es proporcional a la cuota, y como Estados Unidos todavía hoy tiene ese porcentaje, 16,75 de la cuota, eso de facto le da poder de veto, porque las decisiones importantes requieren el 85% de la mayoría, y como se darán cuenta, 16,75, si vota en contra ya es imposible que nadie obtenga el 85% de los votos. Esto tampoco es muy conocido, pero es efectivamente así. Los Estados Unidos pueden vetar lo que quieran. ¿Cuáles son los instrumentos? Porque se habla tanto, yo creo que ahora hasta en todos lados se habla del programa con el fondo, de las facilidades extendidas y todo, ahí se ha hecho un guiso importante. Los instrumentos que usa el fondo. Las cuotas están, como dije, calculadas en función del tamaño del país y se miden en una moneda propia del fondo, que son los derechos especiales de giro. Porque si bien la idea original de Keynes de que la libra esterlina fuera parte de los que garantizaban el tipo de cambio fijo, los Estados Unidos no se lo dejaron. Después, cuando se abandonó el tipo de cambio, se pasó y además por la inestabilidad que tenía el dólar norteamericano se devaluó mucho en tiempos de Nixon. Entonces se constituyó finalmente esa canasta de monedas como la que había propuesto originalmente Keynes, que se llaman derechos especiales de giro, en castellano, son los SDR en inglés. Es una canasta de monedas. La última cosa que pasó en el 2009 se agregó el yuan chino a esa canasta, el yuan o el renminbi en realidad, como le llaman los chinos. Ahora, esto es una de las cosas claves que explicará después las dificultades que siempre tiene la Argentina con el fondo. Un país miembro tiene acceso automático al 25% de su cuota,
ante cualquier dificultad sin tener que decir nada más que la pido. Ahora, si necesita más fondos, tiene que negociar un plan de estabilización que puede adoptar distintas modalidades según, bueno, el tamaño del plan, los plazos, características del país, etc. En principio, todos tienen potencialmente acceso a programas con el fondo, aunque la realidad es que los últimos, en general no ha habido países que no sean en vías de desarrollo, que hayan tenido programas con el fondo, salvo recientemente cuando la crisis europea, donde tuvieron que tragarse la medicina de programas con el fondo, países como Grecia, Portugal y otros. Pero en general los que sufren esto son más bien los países en vías de desarrollo. Ahora, ser miembro tiene una serie de, aparte de los beneficios de recibir acceso a estos recursos, tiene obligaciones que están, bueno, cada miembro firma el estatuto, los Articles of Agreement, es más o menos como esa declaración jurada que les hacían firmar obligatoriamente a los varados, pero muchos la firmaron sin leer la letra chica. Ahora, una de las obligaciones más clásicas, tan repetida por la prensa aquí, es el famoso artículo 4. El artículo 4 dice simplemente que cada país se obliga a someter su economía a revisión por parte de una misión del fondo regularmente. Típicamente es por año, aunque bueno, según los países eligen y pueden tener un ciclo que va entre los 12 y los 18 meses, pero no más que eso. Y esto es esencial para seguir manteniendo el acceso a los fondos, ¿sabes?, de manera automática y seguir manteniendo todos los privilegios. No es muy frecuente, aunque se entiende, hay situaciones de emergencia, el terremoto de Chile, de eventos naturales importantes, el tsunami en Indonesia, todas esas son causales perfectamente justificables para posponer o demorar un artículo 4. La Argentina ha usado excusas más banales que esas y en general tiene un pésimo track record acerca del cumplimiento de las revisiones del artículo 4, sobre todo por razones políticas. Y eso de alguna manera pesa actualmente en las negociaciones que está intentando llevar adelante. ¿Cuáles son los programas? Rápidamente. ¿Están todos vivos ahí o logré liquidar a la audiencia totalmente? No. Todos vivos, Estamos- todos vivos. Estamos atentos acá. ¡Ya estamos! Griten, No, todo muy bien. no, griten si esto está muy aburrido y lo apuro. No, Bueno, muy No interesante. estamos aburridos. ¿cómo son los programas? Bueno, el más básico, el clásico, se llama Acuerdo de Derecho de Giro, que es el mecanismo estándar de acceso en caso de necesidad. No hace falta un programa, es levantar el teléfono y decir, tengo esta emergencia, necesito plata. Hasta el 25% de la cuota del país te mandan la plata sin chistarse, es una transferencia al Banco Central del país sin ningún problema, sin programa ni nada. Después están los acuerdos de facilidades ampliadas, el famoso stand-by que tenemos nosotros. Esto ostensiblemente para ayudar a solucionar problemas económicos de tipo estructural que causan deficiencias en la balanza de pagos, siempre está por ahí la cosa, ¿no? Pero que requieren negociar un programa de entre 3 y 5 años. Está el famoso término programa, un programa con el fondo. Después están los acuerdos de facilidades extendidas, como este que se supone que está buscando conseguir la Argentina ahora. Este acuerdo está definido... Patricio, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, señor. En el caso de Argentina, ese 25%, si recordás cuánto es. Y debe ser unos 7.000, no sé, porque el tipo de cambio de Argentina realmente ha fluctuado tanto. Lo que sí te digo es que los 44.000 millones que se le dieron en ese momento era 7,8 veces la cuota. Okay. Así que 44.000, digamos, a ver,
50.000. Unos 6.000 millones más o menos. Serían unos 7.000 millones más o menos a los que podrías tener acceso automático. Ok, gracias. El de facilidades extendidas tiene una serie de condiciones. De hecho, un acuerdo de facilidades extendidas requiere prácticamente que un país se declare insolvente y que se comprometa a hacer reformas profundas, no solamente en las áreas que típicamente toca el fondo, que es la tributaria y la presupuestaria, ¿no?, sino también reformas sociales. Eso, un acuerdo de facilidades extendidas siempre va acompañado de una reforma laboral, una reforma previsional, porque se supone que si los problemas estructurales son tan graves debe ser porque el sistema previsional es infinanciable o qué sé yo. El plazo de un acuerdo de facilidades extendidas es entre 5 y 10 años, el máximo es 10 años, y ahí está. Después hay otros acuerdos que son más marginales en términos de volumen, ¿no? Servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza. Esto es para los países más pobres, que tienen problemas persistentes de balanza de pagos, y esto está subvencionado, es sin retorno. En América Latina, los únicos que tienen acceso a un programa de este tipo son Honduras, Nicaragua. Bolivia lo tuvo, pero ya no, porque su per cápita ya aumentó. Es para países pobres de solemnidad. Esto básicamente se aplica en África, donde se les da plata y no la tienen que devolver, esencialmente. Hay otro servicio de complementación de reservas, que es financiamiento a corto plazo para situaciones excepcionales. Una corrida contra la moneda local o algo así. Esto es un mecanismo, bueno, pérdida súbita de confianza, dice la norma. El caso de Argentina, uno podría aducir que la pérdida de confianza no ha sido súbita, y por eso las salidas de capital son una característica de la economía argentina desde siempre. Hay una cosa que se usó mucho y que para el COVID se usó enormemente, a más de 85 países han recibido ayuda de emergencia para la emergencia del COVID. Y esto también sí es reembolsable, pero a largo, digamos, a los premios y con tasas muy subsidiadas. En general, el fondo cobra una tasa de mercado muy, muy cómoda. Hoy por hoy, con las tasas casi cero a nivel global, el fondo debe estar cobrando 3 o 3,5% a un país como Perú. Eso es bueno. Bueno, ahora vamos un poco a la parte de las críticas antes de cerrar y abrirnos a las preguntas, ¿no? Hace tiempo que ha habido críticas sobre el fondo, se lo ha criticado por no haber sido capaz de anticipar la crisis de México del 86, la crisis financiera del 87, la crisis asiática del 97, la crisis... En realidad no hubo ninguna crisis que el fondo hubiera oficial y formalmente anticipado. También es cierto que siempre en todas esas crisis hubo escritos que se hicieron, papers que se publicaron, pero el fondo, como estructura burocrática paquidérmica, nunca adoptó como postura propia el que se venía una crisis. Y es entendible que sea así. También se critica mucho las condiciones que se imponen a los países para acceder a los créditos. Les hablé de los programas. Un programa como el Standby o un programa como el de facilidades extendidas mucho más, vienen siempre asociados a algo que se llama condicionalidad, que es una serie de condiciones macroeconómicas que el país que recibe los fondos acuerda cumplir con el organismo. Por supuesto, el discurso es que el país elige las medidas que van a ser parte de la condicionalidad y que no le son impuestas. La verdad de la milanesa es que en la mayor parte de los casos el staff del fondo
no es que les impone, pero prácticamente les sugiere y propone el abanico de medidas que será la condicionalidad, que normalmente están vinculadas a una reforma tributaria, qué sé yo, condicionalidad típica, cosa que tuvo que hacer Ecuador, subir la tasa nominal del IVA del 10 al 12%. Esas son las condicionalidades macroeconómicas más notables. Después hay programas en los que se hila más fino, hubo mucha evolución con la condicionalidad hace 20, 25 años. Las matrices de condicionalidad eran enormemente detalladas y complejas, pero con condicionalidades que bajaban, digamos, a un nivel muy mínimo, casi microeconómico, ¿no? Como mejorar el cumplimiento de la recaudación del impuesto a la ganancia y fiscalizar 1000 empresas en el año fiscal tal. Esas condiciones se dejaron de lado porque era toda una burocracia, además eran virtualmente imposibles de supervisar, y se pasó a un esquema de condicionalidad mucho más simplificada, pero mucho más estratégica, digamos. Stiglitz es uno de los que más ha sido últimamente uno de los más vocales críticos, y lo que dice es que, bueno, la institución orienta sus políticas globales al fomento del capitalismo neoliberal, porque impuso a los países en vía de desarrollo, pero también, como les dije, a otros países europeos. Grecia, Portugal sufrieron igual que sufrió, qué sé yo, en su momento Colombia o Perú. Programas económicos basados, sí, en el consenso de Washington. Todos sabemos lo que es esto. Bueno, después preguntas. ¿Qué consiste en la reducción del déficit y el gasto público? El mantra es hay que tener equilibrio fiscal que garantice el crecimiento sostenido, pero que además garantice el repago de los fondos. Está muy claro desde la lógica macroeconómica que ningún país que tenga un déficit fiscal permanente puede devolver sus deudas, puede pagar sus deudas. Es casi una regla económica del ama de casa, pero bueno. Pero normalmente para esos programas consistía en la reducción, y eso sí es una de las críticas fuertes, la reducción del gasto público ha venido normalmente asociada a la reducción o eliminación del costo de servicios y prestaciones sociales. Típicamente en la Argentina, por ejemplo, en la década del 90, se transfirió la educación, servicio social por excelencia, bien público puro por excelencia, de la nación a las provincias, con lo cual se redujo el gasto del presupuesto nacional en educación. Además, en ese momento cuando se hizo la transferencia, esto fue durante el gobierno de Menem, cuando se hizo esa transferencia a las provincias, se transfirieron las responsabilidades y los cometidos institucionales, pero no se transfirieron los fondos. Y de ahí se originan muchas de estas críticas de Stiglitz y compañía que yo tiendo a suscribir. El resto de la crítica, bueno, que se da demasiado peso a las teorías monetaristas, aunque está un poco decaído ya el rol y la importancia de Milton Friedman en todo esto, pero sí la aplicación estricta del principio del libre mercado y el flujo irrestricto de capitales a través del sistema financiero. Es lo que ha permitido en muchos países el fenómeno que acá en la Argentina se conoce como fuga de capitales. En realidad, técnicamente es transferencia de activos al exterior. Ahora vamos a ver cuando discutamos, si es que todavía quedó alguno vivo para discutir, si esto tiene mérito o no.
Lo cierto, y en esto sí estoy de acuerdo con Stiglitz y otros críticos, que esto provocó un aumento de la brecha entre ricos y pobres y un marcado empeoramiento de los servicios públicos, como la salud y la educación, y nosotros aquí estábamos hablando antes de empezar de la catástrofe que era Edenor, pero también los servicios de las utilities, que en algún momento en muchos países como el nuestro eran servicios estatales que se daban con mayor o menor eficiencia, pero que la privatización tal como se llevó adelante en la década de los 90, apoyada, debo decir, mucho más intensamente por el Banco Mundial entonces que por el Fondo Monetario, no se hizo de la manera eficiente y efectiva que se esperaba. Y el supuesto efecto derrame de todas estas medidas de achique del gasto no se materializaron en la realidad y en los hechos. Bueno, del Banco Mundial vamos a saltearlo porque ya llevamos un buen rato, y así que lo vamos discutiendo un poco sobre la marcha, porque yo quería hablar un poquito más de los bancos regionales, sobre todo por la importancia que tiene para la Argentina el BID, y porque ha sido en muchas ocasiones la tabla de salvación cuando las relaciones con el fondo estaban muy tensas o cortadas. Pero bueno, el Banco Mundial, brevemente, ¿cuál fue se creó al mismo tiempo que el fondo? Su misión original fue la reconstrucción de Europa, ya lo dije, después fue evolucionando, ahora se habla del desarrollo, etcétera, etcétera. Y hay por detrás todas políticas, la distribución de las cuotas, la distribución de los fondos y demás, acompaña, aunque no es exactamente igual a la distribución del poder en el Fondo Monetario. Está un poco más balanceado, quiere decir que el Asia tiene en este momento un peso más importante en el fondeo y en las decisiones del Banco Mundial, y por ejemplo no sucede con el Banco Mundial lo que sí sucede con el directorio del fondo, que un único país, los Estados Unidos, pueda tener el veto al impedir los votos con el 85% de la decisión. Otra cosa que el Banco Mundial hizo y que los bancos regionales han acompañado es ir mudando paulatinamente del apoyo financiero a estados nacionales para grandes proyectos de infraestructura, qué sé yo, represas, proyectos hídricos de gran magnitud, la profundización de la hidrovía, por decir un tema que hoy está en boca de todos, pero que podría ser un proyecto de esos. Pero después han ido virando también a financiar más y más emprendimientos del sector privado. Por eso el Banco Mundial tiene un brazo para financiar el sector privado, que es el IFC, la Federación, la Corporación Financiera Internacional, eso es, y el MIGA es el acuerdo multilateral de acuerdo de garantías, que entre paréntesis es a través de este mecanismo del MIGA, donde se ventilan las diferencias que tienen los países ante contratos de país a país, cuando hay diferencias contractuales, y ahí hay un foro que se llama el CIADI, que es el Centro de Arreglo de Controversias, que está dentro del mecanismo multilateral de garantías, y en donde Argentina ha sido perdedor sistemático de muchas controversias sobre privatizaciones, sobre nacionalizaciones después de las privatizaciones, y donde me temo que tengo que decir que va a seguir perdiendo. Vamos a seguir perdiendo. Área de acción, ya lo dije. Veamos un poco los bancos regionales. ¿Quiénes son y para qué regiones trabajan? En realidad, el invento de los bancos regionales son instituciones financieras multilaterales, más enfocadas en atender la problemática de regiones concretas. Teóricamente, basándose en el conocimiento
de los países un conocimiento más cercano, ¿no? Por detrás está la necesidad que sienten los países de mitigar la influencia política que ejercen el Fondo Mundial, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que viene con un fuerte tinte de países del norte y sobre todo de los Estados Unidos. Entonces, tratar de equilibrar un poco esa balanza. Aquí puse en este cuadrito cuáles son las instituciones. Está el BID, que se fundó en 1959. Hay 26 países que reciben asistencia en el BID, y hay otros 22 países que son miembros del BID, pero que son los que ponen plata. Japón, China, Corea, obviamente Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, todos ellos son miembros del BID y ponen guita. El Fondo Monetario es una estructura muy verticalizada, muy centralizada, relativamente ágil porque son 2.500 personas, muy centralizadas en Washington, y la distribución que tiene en el mundo debe haber, de los 196 países del fondo, debe haber unos entre 60 y 80 donde hay representaciones locales, digamos, hay un representante residente. Como es el caso, por ejemplo, de la Argentina, donde hay un representante, hay una oficina local. En general, todos los países que tienen programa tienen una oficina de representante residente, pero la técnica es que cuando se firma un programa, si es un programa importante, se abre una oficina, cuando se termina el programa, se termina la relación, la oficina se cierra. Igual son oficinas chicas. La oficina de Argentina tiene 3 personas, 4, con la secretaria, y las más grandes pueden tener 12, 14 personas, programas muy grandes. Yo en su momento trabajé mucho en Indonesia, había una oficina, Indonesia tenía una operación muy grande, había una oficina muy grande de 18 personas. El Banco Mundial, por el contrario, si bien es mucho más grande, el Banco Mundial son 18.000 personas en el mundo, y está mucho más descentralizado. Debe haber unas 4.000 personas, 4.500 en Washington, y el resto está muy, muy extendido. Para que tengan una idea, cuando en la oficina de Indonesia del Fondo Monetario eran 16 o 18 personas, contando los choferes y todo, en la oficina del Banco Mundial en Yakarta eran 380 personas, ocupaba todo un edificio y después tenía otras oficinas en otras ciudades de Indonesia. Este es el nivel. Los bancos regionales también por construcción están muy regionalizados, y por lo menos el BID, que es el que conozco más en los últimos años, ha tenido una tendencia muy fuerte a descentralizar muchas decisiones a niveles locales, a los delegados y a las oficinas regionales. Bueno, los integran, ya dije, hay cada vez más peso relativo de Asia. Japón ha sido participante de los bancos regionales de finales de la década del 60. Este siglo, China, Corea desde la década del 90, y este siglo empezó a tallar muy fuerte China, y cada vez está ocupando más espacio poniendo más dinero. Porque aquí el que se quiere sentar a la mesa tiene que llevarse toda la vajilla, la comida, y además poner para el fondo. Una pregunta. Para la vida. ¿Puedo Sí. hacer una pregunta? Sí. Escuchame una cosita. ¿Qué papel jugó el Citigroup como grupo bancario, financiero? Porque ¿era un apéndice utilizado a través del Banco Mundial, del FMI, o fue alguno de estos regionales? Porque... No, nada que ver. El Citigroup es un banco privado absoluto. Nunca fue apéndice de nada. Lo que puede haber hecho el Citigroup, ¿sabés por qué no sé te en qué pregunto? contexto. No, te pregunto porque me acuerdo en la época de Menem, Ajá.
que ellos estaban negociando con el Citigroup el apoyo internacional, fondos y todo. Entonces, me ocurre pensar que quizás el Banco Mundial o el FMI trabajaban o utilizaban el Citigroup como un apéndice para proveer fondos a la Argentina. No, eso de hecho está, el Fondo Monetario tiene estrictamente prohibido por sus estatutos tener ninguna interacción con ningún banco privado, ni entidad financiera. El Banco Mundial sí, y a través de esa Corporación Financiera Internacional, lo que sí ha podido hacer es canalizar fondos a los países. Y lo que puede haber ocurrido, yo la verdad que no me acuerdo en ese momento, sí me acuerdo que había un tipo muy ágil y muy despierto que constituyó una serie de fondos de inversión que en ese momento se quedaron por poca plata con un montón de empresas de larga tradición en Argentina que después desaparecieron, fueron revendidas, fueron quebradas, qué sé yo. Puede ser que lo haya canalizado a través del IFC, pero no, definitivamente no puede, es hasta, está, como te dije, en el fondo está prohibido por los Articles of Agreement y además hay unas cláusulas muy estrictas acerca de confidencialidad, acerca de prohibir la puerta giratoria, ¿no? De que un tipo que tenga un alto cargo en el fondo se vaya a trabajar a un banco privado. Hay tiene que esperar por lo menos 2 años para poder hacer eso. No, ¿Te acordás, sí, ¿te acordás quién era esta persona que vos decís habilidosa? sí, era un argentino, ahora no me acuerdo el nombre. Después, Guillermo Kopp. Guillermo, no, Cox decís, Sí, KOP. no. Bueno, puede ser, pero yo el que me acuerdo no era ese apellido. Está bien, está bien. Yo Después se puede googlear. No, está bien, está bien. Yo te lo pregunto porque yo conocía a Guillermo Kopp, yo Ajá. sé que él estaba en esas tratativas, pero conociéndolo a Guillermo de los años que lo conocía, siempre fue, digamos, la figurita de atrás, no la cara visible, ¿me entendés? Era Stanley. Ah, sí, está bien, Guillermo sí, Stanley era. sí, sí, está bien, está bien, está bien, El está bien, que ya sé. era el capo de Citibank Argentina, que después fue capo de Citibank América Latina, era Sí, Guillermo ya sé. Stanley. Sí, sí, Stanley, ya sé, ya sé. Ya como sé, el de ya sé quién es. Livingston. Sí, sí, era su jefe, me parece. Sí, Si mal no recuerdo. sí, fue muy exitoso, pero ese fondo, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero hizo mucho daño en la Argentina, porque vació varias empresas de larga historia, sobre todo manufactureras, que desaparecieron, ¿no? Sí, 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 sí. Está bien, está bien. Gracias. No, a ver, Perdón, los no sé bancos si hablamos regionales, de lo igual que mismo, el pero Banco es... Mundial, déjenme retomar esto. El principal objetivo definido en la misión es la reducción de la pobreza, ¿no? A través del crecimiento económico sostenible. Ahora se le agregó en un marco sustentable y bla, con todo el tema del cambio climático. Pero los bancos, esto no está en el estatuto del fondo, sí en el de los bancos, la reducción de la pobreza, poverty reduction. A ver, actúan en esta salud, educación, infraestructuras. En general, el Fondo Monetario no se va a meter en el área de salud, en un proyecto en el área de salud, excepto dar plata para que compren insumos rápidamente. Ahora, un proyecto de construcción de hospitales es algo típico para que lo haga el BID, por ejemplo, o el Banco Mundial. Ahora, bueno, a partir de la década del 90 se puso muy de moda, tanto en el Banco Mundial como en los bancos regionales, la modernización del Estado, el ampliar la capacidad institucional. Ahora está en la agenda la inclusión social y la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental, temas de igualdad, diversidad.
productividad, integración económica y otros. En general, los bancos regionales, como el BID, tienen más capilaridad con las economías locales y regionales, y entonces pueden tener una actuación más eficiente o más efectiva en esto que la que tiene, por ejemplo, el Banco Mundial. Pero esto es parte de la agenda. Y bueno, la otra cosa, desastres naturales y todas estas cosas, también. Cuando el terremoto de Chile, el BID puso un montón de plata, la Corporación Andina de Fomento también, el Banco Mundial también. Y bueno, ¿de dónde salen los recursos? Mercado internacional de capitales, se emiten bonos, fondos en la administración, capital propio que es otorgado por los países y hay cosas, el BID tiene un ciclo de reposición de fondos que es el que le permite aumentar la capacidad prestable. Y el anterior presidente del BID, Moreno, hizo unas apuestas muy riesgosas con bonos en el mercado y el banco perdió mucha plata, con lo cual quedó tecleando en términos de capacidad financiera y ahora está un poco ajustado en términos de financiación. Bueno, hasta aquí llegó el PowerPoint. Creo que si quedó alguien vivo, podemos pasar a las preguntas si es que tienen algunas, pero esto es lo que preparé. Como les dije, esto es una charlita, es un resumen que tomé 50 minutos. Solía dar un curso de estos en 5 días, entrando en mucho más detalle. Yo tengo una pregunta. Bueno. Una pregunta, Patricio. Si no recuerdo mal, entre los fundamentos, cuando se crea el fondo, figuraba el libre mercado, y lo enfatizaste más de una vez. Y yo lo que veo es que los países dicen por ahí libre mercado, pero son, sobre todo los más desarrollados y demás, muy proteccionistas. No sé cómo se concilia esto, o cómo lo ves vos. Hay un equilibrio difícil de mantener, pero en realidad no son tan proteccionistas. Hay casos, digamos, Estados Unidos nadie puede decir que sea un país proteccionista. De hecho, uno de las frases que más éxito le dieron a Trump cuando ganó la presidencia es el famoso MAGA, Make America Great Again, era retomar la defensa y la protección de su aparato industrial que él decía que había sido vaciado por los chinos que se llevaban toda la producción. En realidad, el proteccionismo comercial, además para eso están los mecanismos que creo que lo mencioné ahí, el GATT, después evolucionó y se convirtió en lo que hoy es la Organización Mundial de Comercio, que es precisamente es otro organismo multilateral que depende del sistema de Naciones Unidas y que es el que arbitra en estos temas de proteccionismo comercial. Justamente cuando aparecen casos, típicamente el acuerdo multilateral impide que haya subas unilaterales de aranceles, tarifas, impuestos aduaneros, porque si no estás sometido a que te hagan una demanda y te obliguen a bajar esos aranceles. Y también la Organización Mundial de Comercio funciona cuando hay una demanda o de una denuncia de lo que se llama mecanismos pararancelarios. Por ejemplo, países que imponen abusivamente la exigencia de certificados que son muy difíciles o casi imposibles de conseguir o qué sé yo. Y en ese caso, se hace un arbitraje en la Organización Mundial de Comercio, es un mecanismo burocrático y lento, pero que funciona y donde, de nuevo, como en el CIADI, la Argentina casi siempre termina perdiendo. Pero no es es cierto que hay países, bueno, Argentina es un ejemplo perfecto,
de un país que ostensiblemente habla de libertad de mercados y libertad de comercio y pone trabas y obstáculos por todos lados. Y esto, mucha gente se queja del actual gobierno, no sin razón, pero esto es una historia de la Argentina desde la creación y desde Bretton Woods para aquí. Pocos han sido los momentos en los cuales la Argentina fue una economía totalmente abierta y bueno, probablemente el periodo del gobierno, el segundo gobierno de Menem y toda la época de la convertibilidad sea el paradigma de la aplicación de los principios del consenso de Washington y de economía abierta, y los resultados no fueron todos los beneficiosos para la Argentina que se esperaba. Pero es así. Además, en todos los casos, por supuesto, los Estados Unidos no le importa mucho si una fábrica de muebles o una fábrica de asientos de bicicletas o desaparece de su territorio y se va a producir a China porque la mano de obra es infinitamente más barata y porque las condiciones ambientales que le imponen en China son nulas, porque a China no le importa el medio ambiente ni lo que se contamina, entonces se puede producir mucho más eficientemente. Pero su industria de defensa, por ejemplo, la tiene protegida a ultranza. De todos modos, eso que decís, hay otro fenómeno que está atrás de esto, que es que cada vez más la vigencia del capitalismo financiero, por llamarlo de alguna manera, que es el que hace que las empresas, en vez de tener objetivos de largo plazo, tengan como objetivo repartir dividendos a los accionistas de año en año. Entonces, en vez de buscar objetivos de largo plazo como era en su momento, y los que, bueno, somos electrónicos, ¿quién no estudiaba o leía con las publicaciones de los Bell Labs o con los libros que hacían los científicos que trabajaban en Bell Labs? O General Electric, en el mercado de la generación de energía y de hidroelectricidad, empresas multinacionales gigantescas que tenían estrategias, planes estratégicos de años, y eso desapareció. Ya no hay, las empresas ahora, su mayor objetivo es repartir dividendos al fin del ejercicio. Entonces se ha pasado de los objetivos estratégicos a largo plazo a objetivos tácticos de corto plazo, y eso obliga a reducir los costos lo más posible. Por eso, ahora lo que ha pasado con los estrangulamientos de la cadena logística en este periodo del COVID, donde de pronto muchos países se dieron cuenta que no hay barbijo porque todos los barbijos vienen de la India y no hay capacidad de bodega para traerlos de la India, o insumos farmacéuticos, los famosos frasquitos en los que no se podía envasar las dosis de AstraZeneca que se producían aquí porque no llegaban a México, por ejemplo, son ejemplos de esto. Cecilia, gracias por la paciencia. Súper interesante, lamentablemente tengo que desconectarme. Gracias. Tengo una pregunta, Patricio, para vos. a ver Alberto tiene si levantado querés. la mano ahí. Ah, sí, no la veo. Ah, sí, ahí la veo. Adelante, Alberto. Yo cumplo con las reglas, ¿qué vamos a hacer? Pregunta. No te vi la manito. Bueno. Espera, primero la tengo que sacar también, ahora la saco. Yo tengo una pregunta. Hemos tenido varias crisis financieras, por ejemplo, al final de Alfonsín, al final de la Rúa. Entonces, ¿pudieron usar esos fondos que vos decías, o ya estaban gastados los fondos del 25%? No, estaban los fondos, pero esas crisis no fueron financieras originadas por razones políticas, Alberto. Claro, pero había una corrida al dólar, sí.
Si hubieran usado el Sí. 25%, la corrida podría haberse parado, digo yo. Sí, sí, pero bueno, cuando te digo las razones políticas, si querés te cuento alguna anécdota que la conozco muy de cerca. Cuando la crisis de Alfonsín, que fue el Plan Primavera, hubo un señor que se paseó por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario y fue con el siguiente mensaje. El radicalismo va a perder las elecciones y si le siguen dando plata, eso no se lo vamos a pagar nosotros. Ese señor se llamaba Domingo Felipe Cavallo. ¿Está? Eh, Contestaste. por lo tanto, el apoyo, cuando se hizo y levantaron el teléfono, siempre daba ocupado ahí en Washington. Ah, Con la crisis, en realidad la salida de la Rúa no fue por una crisis, bueno, fue una ahí de mezcla. nuevo el mismo personaje, Domingo Felipe Cavallo, vuelve a aparecer en escena. De nuevo, la crisis financiera que se originó, que generó la caída del gobierno de la Rúa, yo ya estaba en el fondo trabajando full time ahí, era mucho más política que otra cosa. También hubo, sí, dos temas que estuvieron vinculados al programa con el Fondo Monetario y que indirectamente generaron esa crisis. Porque Argentina tenía un programa con el FMI, el ministro de Economía era José Luis Machinea en ese momento, y un elemento del programa, una de las condiciones de la matriz de condicionalidad, era la reforma laboral. No sé si se acuerdan que hubo una reforma laboral que se discutió y que tuvo un incidente conocido jocosamente como el caso del Abanelco, en el cual unos senadores cobraron paquetes de dólares en efectivo por levantar la mano para aprobar esa reforma laboral. ¿Sí? Esa reforma laboral estaba en la matriz de condicionalidad del fondo. Aunque en este caso no era una exigencia del fondo. La había puesto José Luis porque él le dijo al fondo, si no la pongo como condicionalidad de ustedes, no me la van a aprobar nunca. Porque cuando mirás la historia pequeña de las cosas, una es la historia que te cuenta la historia oficial y la realidad de cómo suceden estas cosas tiene siempre estos pequeños detalles. En ese caso, cuando el corralito y el corralón y se produce la caída, era imposible porque ahí la crisis de confianza era de tal magnitud que primero no hubiera alcanzado el 25%. De hecho, ya se había intentado antes de eso un programa que se llamó el blindaje, en el que sí participó el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que era precisamente como el instrumento para parar la corrida. No funcionó porque la gente perdió la confianza, como pasó en su momento con la corrida contra el dólar en el año 19, después de las primeras pasos. Sí. Así que hubiera podido usarse, pero no, en ambos casos además no alcanzaba. La magnitud del problema excedía eso. Está bien. Ujú. No sé, Bueno, ahí tengo una José, pregunta con la mano levantadita. Si Ahí alguien me José la ve la Luis, mano ahora. ahí está. Bueno, Patricia, una pregunta te quería hacer respecto del Fondo Monetario en particular. Desde tu punto de vista, digamos, ya que estuviste metido ahí un tiempo y nos metiste en las entrañas un poco del Fondo Monetario, para vos, ¿cuál es el mayor fracaso, digamos, desde el punto de vista de las condicionalidades que tuvo el Fondo Monetario? Fracaso como política, digamos. Bueno,
El mayor fracaso que tuvo el fondo fue, se dio con la crisis financiera de Asia del 97. Y no solamente no haberla visto venir, sino el haber insistido con políticas de ajuste cuando el mundo se estaba derrumbando. Y de hecho, el país asiático que salió mejor parado de esa crisis, que fue Malasia, fue cuando el primer ministro de Malasia mandó a la mierda, perdón, al fondo directamente y le dijo, basta, esto se acabó. Y es una cosa recurrente, en realidad, una y otra vez, los errores de política son por seguir pidiendo más de lo mismo e insistir con las políticas de ajuste cuando ya no se le puede sacarle líquido a una roca es imposible, y eso es lo que no funciona. Se mejoró mucho la lógica de las condicionalidades. Desde la época que les contaba eso, que teníamos que hacer una condicionalidad donde le poníamos al tipo inspeccionar 1000 contribuyentes y que un tipo te trajera la lista de los contribuyentes que había, esto era un disparate que no tenía ningún sentido. Entonces, las condicionalidades más macro son más manejables. De todos modos, ha habido mucha metida de pata, qué sé yo. Pero bueno, ya te contesté. Para mí, la más dura fue el insistir con políticas de ajuste y tratar de seguir ajustando el sistema financiero cuando la caída era una caída sin fondo. Sí, yo me acordaba lo de Malasia, pero no estaba seguro, digamos, si vos lo considerabas así, y es así. Sí, ese fue un hito. El fondo cambió después. Después, bueno, el fracaso de los programas argentinos. Está bien, eso ya ni te pregunto. Eso ni te pregunto. Fueron fracasos de diseño, pero también, digamos, el programa que ahora está en discusión, que se perdió, el programa que hizo el fondo, yo fui muy crítico del programa que se hizo en el 2018, pero también hay que decir que el gobierno de entonces no tenía ningún plan económico, no tenía plan económico. Entonces, el programa que se hizo con el fondo lo obligó a tener un plan fiscal, que fue la primera versión del programa. Después, a los 3 meses, con la primera revisión, que se dieron cuenta que venía mal, lo mejoraron, y entonces al plan fiscal se le agregó un plan monetario. Y entonces era aproximado a tener un programa económico, un plan económico. Y ahí empezó a encarrilarse. Después, el fracaso de la política y además una serie de errores no forzados producidos por el gobierno hicieron el resto. Yo creo que el colapso, el programa ese no hubiera... mi visión era que la Argentina tenía que tener una relación diferente con el fondo. Lo que le correspondía hacer era, en el año 2018, tomar un programa de esos, que eso no lo mencioné, hay unos programas que se llaman precautorios, que es un programa en el que el fondo evalúa tu capacidad económica y te garantiza que si fueras a necesitar plata, como cuando Alberto se acuerda de la caída del Plan Primavera, o la caída de... Si fueras a necesitar plata, ya la tenés concedida y no tenés más que levantar el teléfono. Por ejemplo, después de la crisis financiera del 2008, el fondo le dio a México un programa precautionary, un programa de esos precautorios de 100.000 millones de dólares, de los que México no tocó nunca un dólar, obviamente, porque el truco de tener uno de esos programas es que no lo uses. Colombia tiene un precautionary de casi de 28.000, que no me acuerdo, pero un programa importante, pero tampoco tocó nunca un peso. Chile tuvo un precautionary desde siempre, nunca tuvo stand-by Chile, hace muchos años que no.
tuvo que tener un programa de urgencia cuando se le disparó, se le cayó la economía a Pinochet en el 80, pero y ahí el fondo sí le dio un stand-by, pero después no. Pero volviendo, lo que yo veía como una estrategia que tenía que seguir la Argentina era sacar un programa precautorio, como por un monto así de 40, 45 mil millones, pero no tomar la plata, sacar el programa y decir, tengo la garantía, aquí está, el fondo me avala, y en el 2018 ir y entrar a la OECD, cosa con la que Argentina venía coqueteando desde hacía tiempo y nunca se logró concretar. Lo cual era la otra pata que te faltaba para garantizar una confianza más estable y estructural en el futuro de la economía argentina. En vez de eso, se dedicaron a sentar al presidente del Banco Central en una conferencia de prensa un día de los inocentes y desautorizarlo públicamente diciéndole a todo el mundo que las metas de inflación que habían puesto eran ridículas y que no se iban a cumplir. Y ahí se fue todo al tacho. El fracaso del programa no es un fracaso de instituciones como el fondo, los fracasos siempre son de la política. En todo caso, hay un fracaso del staff del fondo en ese momento en ver, pero también, ¿qué pueden ver? Por más que tengas un representante en el país y todo, hay cosas que la ven, por eso a veces la ingenuidad con la que el actual gobierno le miente al fondo es casi graciosa, porque se olvidan que acá hay una oficina con 3 tipos cuyo único objetivo es ver todo lo que se dice, todo lo que sale, todo lo que aparece, se leen de cabo a rabo, el ámbito financiero, el BAE, el cronista comercial, hablan con todos los gerentes de los bancos, los que manejan los fondos, y todos los días a las 5 de la tarde, hora de Washington, le mandan el informe diario de todo lo que pasó. Entonces, mentir sobre esos detalles es de una puerilidad sorprendente. Ahora, dicho eso, ninguno de estos que está acá puede entender los vaivenes y los coletazos de la política doméstica. Y eso se aplica a la Argentina, pero también, en mayor o menor medida, se aplica a la mayoría de los países en los que vos tenés que hacer un programa. Entonces, ahí es una de las debilidades de una organización como esta, es esa. Sin embargo, el fondo es una estructura, es un organismo muy, muy profesional, hay gente muy, muy solvente técnicamente, a veces hay una marcada tendencia al pensamiento único, porque nadie se anima a levantar la voz o a decir cosas que son diferentes del pensamiento único. Yo, personalmente, y curiosamente, como nunca me interesó, porque yo llegué al fondo por 2 años y nunca pensé quedarme los 23 que me quedé. Pero entonces, como nunca estaba preocupado por mi carrera, por seguir creciendo y todo, yo siempre escribía cosas más o menos como las que estoy contando aquí. Lo cual paradójicamente hizo que mi carrera fuera mucho más exitosa que si me hubiera estado cuidando todo el tiempo de no irritar a los tipos que decían, porque hay que hacer eso no funciona. Porque si no funcionó antes, ¿por qué va a funcionar ahora? Pero eso sí, es un problema, es un problema de formación. Gracias, Patricio. Bueno, si no hay más preguntas, diría ya porque estamos a las 19:30 de allá. Que Son 19:30, nos hemos extendido bastante. Así que agradecerte. Perdón, Gustavo, me quedé con, no sé, una pregunta, un Hagamos comentario. la última, Luis, te la dejamos para... Dale, trato de ser breve, siempre digo eso. No, acá en Argentina el Fondo Monetario es el culpable de todos los males, es Cruella de Vil, la bruja de Cenicienta, nos pone obstáculos para impedirnos llegar al
destino de grandeza al que estamos condenados y toda la sanata. Ahora, efectivamente, si sistemáticamente estás gastando más de lo que te entra, es como maldecir al banco cuando te pasás vos comprando más cosas con la tarjeta de crédito. El banco me mató con la Exactamente. tarjeta. Y bueno, flaco, te controlaste. Entonces, no sé, es que, bueno, un poco tu última comentario era, efectivamente, los políticos hacen un jueguito para la tribuna, pero no sé, ¿qué estamos viviendo? ¿Una fantasía? Porque en definitiva, inclusive entiendo que en algún momento también dijiste, el fondo por ahí te prestaba plata a menos interés que la banca comercial. Entonces, no sé, ¿tenés algún comentario al respecto? Sí, yo te puedo decir que la Argentina es una economía, y este no es un problema. Ahora hay una tendencia en muchos ámbitos a cargar las tintas sobre el gobierno actual, por razones, por razones de ideología. Además, es cierto que el actual gobierno, como su lógica es siempre buscar el culpable de las cosas que hace mal en algún otro lado, y en ese contexto el Fondo Monetario es ideal como chivo expiatorio de muchas cosas. Pero eso no es exclusivo de la Argentina. En la mayor parte de los países del mundo, el Fondo Monetario tiene muy mala reputación, por lo que les conté. Incluso Stiglitz tiene mucha razón en muchas de las críticas que ha hecho. El caso argentino es más complicado porque esto es una historia que no es de ahora, ni siquiera de este siglo. Las crisis recurrentes muestran, no sé, en algún momento, allá un poco antes, cuando la crisis de Asia, se solía escribir, o antes de que cayera el muro, hay cuatro tipos de sistemas económicos. Está el capitalismo, está el socialismo, está Japón y está la Argentina. Esto algunos lo deben haber escuchado, circuló mucho. Economías con particularidades, con situaciones casi complementarias. Por ejemplo, Japón está hiper recontra endeudado, tiene una deuda de más del 200% de su producto, y su Producto Bruto, su PIB es gigantesco. Pero sin embargo es una economía que funciona como un relojito. Entre otras cosas, funciona como un relojito porque la inversión y el ahorro interno bruto es el más alto del mundo. La Argentina carece de moneda y por tanto carece de ahorro y por tanto carece de inversión. Si cualquiera que mire los números históricos de la inversión bruta fija en la Argentina, siempre está el 10, el 12%, los años que ha estado altísima, estaba en el 15%, y un país como la Argentina, con el crecimiento de la población que tiene y las necesidades de reducir la pobreza, necesita una inversión bruta fija de 25 puntos del PIB por año para poder en 10 años recuperarse. Eso no ocurre. Entonces, hay otro que dijo, creo que fue Arriazu, que dijo, bueno, el problema de la Argentina es un problema histórico. No es, esto hace muchos años que ocurre, pero es así. Está el capitalismo, está el socialismo, y la Argentina es una economía que tiene lo peor de ambos sistemas. Capitalismo sin mercado, socialismo sin plan. Tal cual. Esto es como descripción, yo no te lo puedo explicar, pero es un hecho
y no es un hecho de un año, 2 años, o de un gobierno o 2 gobiernos. Estas crisis recurrentes, incluso un periodo de bonanza exitoso con el plan de convertibilidad y todo, terminó explotando y volando por los aires con el gobierno de la Alianza. Y yo les recuerdo que mucha gente decía que la convertibilidad era inviable, que había que salirse y todo, y Fernando de la Rúa en ese momento ganó la elección con la promesa de campaña y la premisa de campaña de que la convertibilidad es esencial, es una política de Estado que no se va a tocar. No sé si se acuerdan, sí, así fue. Y después se demoró, se tardó, se trató, y cuando se salió, no se salió ordenadamente. Se podía haber salido de la convertibilidad, pasándose una canasta de monedas, había una serie de posibilidades de salir. En vez de eso, por impericia, por inacción o por falta de decisión política, terminó todo estallando, volando por los aires, y entonces hubo inventos únicos en el mundo que todavía se discuten con admiración en el mundo académico, como la especificación asimétrica. La Argentina ha hecho cosas en la economía que ningún país ha hecho en ese ámbito nunca. Créanme. Pues por eso es motivo de estudio. Y por eso, por ejemplo, ¿por qué creen que la Argentina está en el G20? ¿Por qué es relevante como potencia industrial? No. ¿Es relevante como potencia política porque su política exterior es un faro que ilumina al mundo? No. La Argentina Porque es está un caso raro. porque tiene lo que en la jerga de estos organismos se conoce como importancia sistémica. Tiene la posibilidad de que un colapso de la Argentina arrastre, ciertamente, como siempre pasa, arrastra a Uruguay, pero tenga consecuencias mucho más graves que para el propio país y para la República Oriental del Uruguay, que está lamentablemente para ellos atada al destino inestable de la Argentina, aun cuando hace todos los esfuerzos por tener un camino propio, pero es muy chiquito Uruguay. Pero es así. No sé, ¿hay más? Bueno, nos dejaste con un sabor amargo, terminando la conferencia, nos desanaste, muy, muy ilustrativo, pero al final la realidad es un sabor amargo. Y la realidad es lo que hay, qué sé yo. Si miremos lo que significa este nuevo invento de hoy, un DNU para estatizar la hidrovía y las implicancias macroeconómicas y en términos de comercio exterior que tiene, y entonces ahí te das cuenta que es complicado. Y es difícil ser muy optimista, vamos a ponerlo de otra manera. Bueno, gracias. Yo no sé si quieras, yo estoy seguro, me animo a pronosticar que no va a haber acuerdo con el Fondo Monetario este año, simplemente porque no dan los plazos para eso. Pero de una u otra manera, Argentina va a tener que tener un acuerdo con el fondo antes de marzo del año que viene, porque si no, vamos a estar en default no solo con el fondo, sino que se va a caer el acuerdo que se hizo ahora con el Club de París para que no nos cobren la multa por default. Y un país en default de la dimensión de la Argentina es inviable. Tarde o temprano hay que arreglar. No se puede estar a espaldas del mundo. Esa es la preocupación, ¿no? Gracias, Patricio. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias por la paciencia y bueno, seguimos viéndonos en este grupo. ¿Y si lo mandamos a Caballo a negociar? Él se ofrece siempre.
Él siempre se ofrece. El día que vaya preso por los fondos especiales, eso. Que la pobre María Julia estuvo presa y todo lo demás todavía están negociando el juicio. No, Cavallo no va a ir. Además está bastante enfermo Cavallo, pero no va a ir. No va a ir preso. Bueno, chicos, Adelante que el último jueves de julio, porque ya estamos en julio, ¿eh? Después les aviso, ahí tendríamos nuestra próxima reunión. ¿De acuerdo? Bueno,